Hola a todos, a todas. Vamos a transmitir en vivo con la maestra Guadalupe Ordaz, que está por conectarse ahora en un momento. Vayan pensando qué preguntas podemos hacerle a Guadalupe, la maestra Guadalupe Ordaz, que va a estar con nosotros hablando sobre su experiencia en grupos de violencia de mujeres que han sido víctimas o que han estado en situación de violencia familiar. Vayan pensando sus preguntas, bienvenidas. A ver, voy a tener que finalizar y volver a contactar. Veo a Guadalupe conectada, pero no sé por qué no se está pudiendo subir a la... Ah, ya está. Aquí está ya. Listo. Listo, Listo, lo logramos. lo logramos. ¿Cómo estás, Muy Ceci? bien. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué Bueno, gusto pues aquí Bueno, estamos pues aquí estamos transmitiendo. Muchas transmitiendo. gracias, Muchas Guadalupe, gracias, Guadalupe, por aceptar este por aceptar espacio, este espacio que va a ser de que va a mucha ser de utilidad para mucha muchas utilidad para mujeres. muchas mujeres. Si quieres, Si quieres, Guadalupe, Guadalupe, empezar por empezar por presentarte y presentarte platicarnos un y poquito de platicarnos un cuál poquito es de cuál tu es tu experiencia experiencia y y cómo es cómo es que decidiste que trabajar decidiste trabajar en este tema tan en este tema complicado tan de violencia de complicado de género. violencia de género. Pues me presento, soy Guadalupe Ordaz y quisiera, bueno, agradecer a ¿Qué onda con por esta iniciativa y a ti, Tessy, por la invitación y a todas las personas que nos están siguiendo y escuchando en este momento. Yo soy terapeuta familiar, pero antes de formarme como terapeuta, yo me formé en el campo de las ciencias sociales y trabajé muchos años en el sector público. Y uno de los proyectos prioritarios en el sector público en ese momento era el empezar, estoy hablando de hace 20 años, el empezar a trabajar con los casos de violencia familiar que ya había en ese entonces y con quizá más buena intención que conocimiento, se nos ocurrió que había que hacer un refugio para mujeres que viven violencia. Entonces se forma o se constituye el primer refugio en la Ciudad de México y pude tener contacto muy de cerca con esa situación. Después la vida me llevó a la terapia y desde siendo ya terapeuta en el instituto donde yo me formé, uno de los temas fundamentales era ver, trabajar, recibir reportes de familias que en su diario vivir la violencia era un integrante cotidiano. Y quizá eso me hizo reflexionar también sobre mi propia historia y descubrir también las violencias que yo había vivido. Y una de las preguntas, tú recordarás, porque tú también eres terapeuta familiar, una de las preguntas que se hace a veces a los consultantes era si viviendo violencia alguien se había dado cuenta, alguien había alzado la voz, alguien había acompañado, alguien había creído. Y la respuesta de muchas mujeres y de muchas niñas era sí, hubo una maestra que sí me creyó, hubo una vecina, hubo una terapeuta. Entonces yo decidí ser esa terapeuta que sí creía, que sí escuchaba, que sí acompañaba y que si en algún momento en la vida de estas mujeres y de estas niñas y de estos niños alguien les preguntaba, ¿hubo alguien en tu vida que sí te creyó? Dijeran sí, Guadalupe nos creyó. Entonces, un poco de manera muy rápida te explico, así es como llegué acá. Yo me dedico a la psicoterapia y durante mucho tiempo, cerca de 10 años, participé en el Centro de Atención a la Violencia Familiar del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, donde de manera
vía gratuita, se atiende en grupos de mujeres y en grupos de hombres a personas que viven esta situación. Además lo hice ahí, lo hago además en consulta privada y también acompañando a operadores, le llamamos a operadores sociales, a personas que trabajan con este tema, a veces desde la psicología, pero a veces desde el trabajo social, a veces desde el derecho. Personas que trabajan en el sector público, haciendo también política pública en esta materia. Entonces, me vinculo con el tema desde distintas aristas, desde el punto de vista clínico, pero también desde la incidencia en política pública y acompañando a quienes acompañan a estas mujeres y estas niñas, que en su mayoría son mujeres y niñas y niños, quienes viven violencia familiar. Pues qué interesante que nos puedas responder preguntas desde tan amplia visión. Entonces, bueno, a las que nos están escuchando, si quieren escribir sus preguntas, mientras yo voy conversando con Guadalupe. Espero que me escuchen bien. Que la transmisión sea clara. Bueno, entonces, Guadalupe, estábamos platicando antes de esta conversación sobre algunos factores que son importantes comentar aquí. Y una pregunta que yo te hice fue, ¿cómo es que una mujer se queda enredada en este círculo de violencia, en esta relación que es violenta, pero que también tiene otros lados lindos, positivos y que le aportan cosas? Y eso hace que sea muy complicado salirse de ese círculo. Primero te voy a responder de manera muy técnica, ¿no? ¿Cuáles son las variables que contribuyen a que las mujeres se queden en un vínculo violento? Una tiene que ver con el aislamiento. Algo que genera la violencia es algo que le llamamos el cerco de silencio, porque quedan aisladas de sus redes sociales. Cuando digo redes sociales no me refiero a Instagram y esto, sino de sus seres queridos y de confianza, porque muchas veces estas mujeres han sido cuestionadas por sus familiares, por sus amigas de ya déjalo, cómo puedes seguir, y entonces ellas van callando, pero también el compañero que ejerce violencia contra ellas les dice, nadie te va a creer, tú eres una tonta, mira cómo actúas, y entonces ellas se van silenciando. Entonces el cerco de silencio es algo que hace que las mujeres no lo comuniquen a nadie más y permanezcan con su agresor. Esa es una. La otra tiene que ver con la dependencia económica y emocional. Son mujeres que en lo económico, pero también en lo psicoafectivo, dependen de su agresor. Y entonces la sensación de que no van a lograr sobrevivir solas después de la vida de pareja con ellos es enorme. O sentir que le deben, su estabilidad emocional, cuando sabemos que no hay esa estabilidad emocional, pero la sensación es esta, ¿no? También la otra es que hay la creencia, y es algo más que una creencia, es un constructo, es un mandato, de que las mujeres somos las responsables de la unidad familiar, y que la unidad familiar es a costa de todo, incluyendo de nuestra propia vida. Entonces, esta idea de yo voy a ser la responsable de destruir a esta familia, cuando más bien es la violencia ejercida la que destruye el arreglo familiar. Pero en realidad ellas se sienten responsables y entonces eso hace que también permanezcan ahí. Y por el otro lado, ya más en el ámbito relacional, las personas que ejercen violencia, que en su mayoría son los varones, parejas de estas mujeres, o el padre o los hermanos, me voy a centrar en la pareja, pues en realidad son varones, son hombres que no solo son violentos, ¿sí? Una de sus facetas es el ejercicio de la violencia, pero pueden ser muy buenos compañeros en otros ámbitos. Pueden ser buenos proveedores, pueden ser buenos padres, pueden ser buenos en el ámbito sexual, pueden ser buenos amigos, solo que además ejercen violencia. Entonces, tú convives con una pareja que ejerce violencia, pero además hace muchas otras cosas. Entonces, no es fácil cuando tienes las dos caras. Si nada más hubiera violencia, muchas mujeres se irían a los 3 días.
pero hay violencia y además también puede haber buen trato en otros campos de la vida. Entonces, esto hace que digamos, que el atado, que la trenza que se va tejiendo sea muy difícil a veces de cortar, ¿no? Y porque estos hombres en algunos momentos se arrepienten auténticamente de lo que están haciendo. Generalmente después de un evento de violencia, te iba a decir grave, pero grave o no tan grave, después de un evento de violencia, estos hombres llegan arrepentidos con sus parejas y les piden perdón, y es un perdón auténtico, es decir, no están fingiendo, realmente creen que no va a haber otra ocasión en la que lo van a repetir, y ellas le creen, o sea, ambos creen. Claro, porque ambos Claro, porque quieren ambos seguir quieren la relación, seguir porque la relación, tienen porque tienen cosas lindas en cosas esa lindas relación, en esa relación, cosas que aportan, cosas cosas que nutren a que los dos, ¿no? nutren a los dos, ¿no? Y muchas veces las mujeres te dicen, yo lo que quiero es que se frene la violencia, no me quiero separar de él, pero lo que quiero es que él frene el ejercicio de la violencia. Y es cierto. Entonces, si ellos logran frenar el ejercicio de la violencia, por lo menos en principio de la violencia física, e irle bajando a las demás, es probable que pueda haber ahí posibilidades de cambio en la parte vincular entre ellos y entre ellos con los hijos. Entonces, no sé si esto responde como primer saque, Tessy. Yo creo que sí, Yo vamos a creo ver que sí, vamos qué a ver preguntas qué tienen aquí preguntas en la tienen audiencia. aquí en la Y audiencia. otra cosa Y que otra estaba cosa yo que pensando, estaba yo Guadalupe, pensando, Guadalupe, cuando hablamos de cuando hablamos de violencia, violencia, la mayoría la mayoría pensamos en pensamos en golpes, en golpes, en groserías, groserías. y hay formas Y mucho hay más formas mucho más sutiles que sutiles son más que son difíciles de más ver. difíciles de ver. Sí, por como tú dices, es mucho más visible y quizás la que tenemos todos mucho más incorporada es la violencia física, ¿no? Que puede empezar con pellizcos, empujones, golpizas y hasta la muerte, ¿no? Entonces, esa es una y como tú dices, es quizá la más visible y es la que quizá más se trabaja. Pero hay otra, como tú bien mencionas, que tiene que ver como con esta violencia, no como, sino con la violencia emocional, que algunos la llaman violencia psicológica, que tiene que ver con estas descalificaciones permanentes, ¿no? Que hacen que esta mujer llegue a dudar de sí misma, porque le empiezan a decir, mira qué tonta eres, pero mira cómo no sabes hacer esto, pero mira qué mal te ves, pero cómo te atreves a salir así, pero si te vas a trabajar, no te das cuenta que ese dinero no sirve para nada, para lo que te pagan, pero mira cómo tienes a los niños, pero bueno, ni para tender camas sirve. Entonces, ahí hay o mira la madre que tienes, el padre que tienes, es decir, hay toda una descalificación a todo lo que es ella, ¿no? Y a todo lo que para ella es relevante. Inclusive le pueden destruir fotografías, le pueden destruir cosas que para ella son importantes, sus recuerdos, su ropa favorita. Entonces, a eso va minando la certeza de que uno percibe bien, ¿no? Y quizá otra también es la económica, ¿no? La violencia económica, el no darte dinero cuando a veces hay una dependencia económica, y ni siquiera dependencia, hay un acuerdo entre él va, trabaja y ella se queda en casa. Yo recuerdo un caso uno de los casos más fuertes, donde no había violencia física, pero él la encerraba en casa, ella no tenía llave, no podía salir, y además él le dejaba, por ejemplo, en el baño, solo unos cuantos cuadritos de papel de baño que ella podía utilizar a lo largo de todo el día hasta que él llegara en la noche. Por supuesto, no le alcanzaban a ella, eso hacía que ella permaneciera a veces sucia, vamos a decirlo así, por no poderse asear cuando iba al baño, y cuando él llegaba la insultaba por eso. ¿Cómo que no te puedes ni asear? Mira lo que hueles, mira lo que apestas. Entonces, ahí hay un tipo de violencia. Bueno, y por supuesto, ella no tenía un solo peso en la bolsa, él le llevaba alimentos y le llevaba unos cuantos alimentos. Entonces ella tenía una situación de desnutrición garrafal, ¿no? Entonces ahí hay un tipo de violencia económica también, mezclado con psicológica, y además también puede haber violencia sexual, el obligarte a hacer cosas que tú no quieres o también el obligarte a mirar cosas que tú tampoco deseas, ¿no? O vincularse con otras parejas sexuales y
enterarte a ti de eso o inclusive pedirte que tú presencies esas relaciones. Entonces, como tú dices, hay muchas aristas de la violencia y quizá si nos vamos más allá, aún en quizá varones que tienen cierto nivel de conciencia y que han tomado la decisión de no ejercer violencia, hoy día se ha acuñado por Luis Bonino un término que se llama los micromachismos, ¿no? Que son, como tú dices, violencias muy sutiles, pero que acontecen en el día a día, como por ejemplo en las charlas, en una charla de sobremesa, decirle a ella, ay, tú no tienes de política, tú de eso no sabes, ¿no? Entonces, como que pasa desapercibido porque después todos siguen riendo, todos siguen comiendo y ahí hay una descalificación, ¿no? O tú no hables de tal cosa, no le pregunten a ella porque ella se pierde en todos lados, entonces no le pregunten cómo llegar a tal lado. O cuando le preguntan a ella, él responde, ¿no? Entonces son pequeños actos en la vida cotidiana que, por supuesto, también los podríamos considerar, la forma en que se clasifican o se catalogan o se nombran son estos micromachismos, pero que ahí están y laceran lo que uno cree que es uno, ¿no? Ahorita que estabas Ahorita hablando, que bueno, tengo estabas varias hablando, bueno, tengo preguntas. varias preguntas. Una muy Una muy importante importante tú dijiste la tú dijiste la persona persona acaba por dudar acaba de por sí dudar misma, de sí misma, acaba por decir, por esto que decir, está esto que pasando está pasando es es violencia o soy yo violencia la o soy yo la exagerada o exagerada es que esto o le es que pasa a todo el esto le pasa mundo, a es todo el cualquier mundo, es pleito. cualquier O pleito. sea, hay O sea, hay como una como duda de sí duda de misma sí misma a fuerza de a estar, fuerza de estar digamos, lidiando todo digamos, el tiempo lidiando con todo el esta tiempo con violencia esta que no violencia que se no se nombra, no se valida, nombra, no ¿no? se valida, ¿no? Sí, decimos ahí que la violencia se normaliza. Ujú. Se piensa que así es la vida, que así es la vida de todo mundo, que eso existe y que por lo tanto no hay que cuestionarlo, que no hay otra forma de vida, que ese es casi un destino y que por lo tanto no hay forma de cuestionarlo. Es decir, nadie se lo cuestiona cuando tú les dices, cuando llegan a consulta, le dices, tú tienes derecho a una vida libre de violencia, dicen, ¿cómo? ¿Hay gente que no vive así? Claro, hay gente que no vive así. ¿Cómo? ¿Existe otra forma de vida? Claro que existe otra forma de vida, ¿no? Entonces es esto que tú dices, hay una normalización de la violencia. Se piensa que esa es la única forma de vida y cuando decimos se normaliza es que hay experiencias a lo largo de toda la vida al interior de la familia, pero también en la vida social, digamos fuera de casa, donde a uno le hacen saber que la vida así es, no sé, si tú ves en la calle que una pareja golpea a su mujer, tú ves que nadie se mete. Es diferente si te dicen que le están asaltando. Entonces, si te dicen, mira, es que alguien le arrebató el bolso, todos corremos, intentamos ayudar o por lo menos llamar a la policía. Pero si tú ves que le están golpeando y preguntas quién es y te dicen, es el marido, todo el mundo se da la media vuelta y bueno, algo habrá. Entonces, siempre creemos, bueno, no sé si siempre, pero se llega a creer que ella hizo algo para merecer eso. Y esa es una forma de invisibilizar la violencia y de pensar que entonces ellos tienen la prerrogativa de ejercer violencia contra las mujeres y ellas tienen la suerte de mantener subordinadas y en silencio frente a eso. Entonces hay una suerte de normalización y además hay otra parte que es la invisibilización, ¿no? Por lo tanto, no vemos, no lo cuestionamos, no vemos que Se trabó. Sí, se trabó un poco, Un entonces si poco, nos puedes entonces volver si a nos repetir puedes volver eso a último. repetir eso. sí, decía que también se minimiza, ¿no? En esta parte de las mujeres siempre saben que hay algo que no les gusta, le llamamos el malestar de las mujeres. Entonces, en ese sentido, ellas te dicen, es que me sentí incómoda, me sentí molesta, pero de inmediato me dijeron, bueno, pero ¿qué tanto es tan, bueno, qué tanto te molesta? Él nunca falta a dormir, lleva el gasto, entonces, bueno, ya te empujó,
te dijo idiota, te dijo tonta, te dijo pendeja, pero bueno, ya se le va a pasar, ya sabes cómo es él, es malhumorado. Entonces se piensa a veces que es un problema de estar unida con un hombre que tiene mal carácter, ¿no? Que es irritable y no que hay una intención de control en sus actos. Entonces se minimiza y cuando se minimiza se invisibiliza, ¿no? Entonces esto que tú dices es, ya llega un momento en el que yo me pregunto si ese malestar que estoy sintiendo, si esa tristeza que estoy sintiendo, si ese dolor que me da por lo que estoy viviendo es real o no, pero la sociedad me dice que exagero, por lo tanto se me confirma que yo estoy mal, que es lo mismo que me hace creer mi agresor. Por eso es necesario que existan servicios de apoyo que digan, no, eso es un delito, ¿no? Eso no es la norma. Tú tienes derecho a vivir una vida libre de violencia. Percibes y percibes bien. Claro. Y otra Claro. cosa Y que me otra parece cosa muy que me importante de parece lo muy que tú importante de lo que tú mencionaste, mencionaste, que es difícil que es darse cuenta, difícil es la darse cuenta, violencia es la sexual. violencia sexual. Porque percibimos la Porque violencia percibimos la sexual como violencia sexual que como tal que vez es tal alguien vez es alguien externo, digamos alguien externo, digamos alguien desconocido desconocido que te que te forza forza a tener relaciones a tener sexuales. relaciones sexuales. Pero es Pero muy, es muy, digamos, poco digamos, poco conocido o conocido o aceptado aceptado que sí es que tu sí es pareja, tu que sí es pareja, que alguien con sí quien es tienes alguien un con quien vínculo tienes un emocional, vínculo también emocional, puede también ejercer puede ejercer violencia sexual, violencia aunque sea tu sexual, pareja. aunque sea tu pareja. Si Si te te obliga a hacer cosas obliga a como tú hacer cosas decías, que como tú no te decías, que no sientes te sientes cómoda con eso, cómoda con o eso, si te o pide si te relaciones pide sexuales relaciones más de lo que sexuales tú más de lo que quieres, tú o si quieres, amenaza o con si irse amenaza si con no tienes irse si relaciones no tienes sexuales. ¿Nos relaciones puedes sexuales. ¿Nos platicar un puedes poco sobre platicar un eso? poco sobre eso? Fíjate que yo me iría a algo que existía en las leyes mexicanas, hoy día ya no existe, quizá en algunas legislaciones locales puede existir, que es algo que se llamaba el débito conyugal. El débito conyugal era la obligación de todas las mujeres de atender el apetito sexual de su pareja, fuera lo que fuera. Entonces, Wow. nuevamente nos vamos a todo este conjunto, no solo de creencias, sino también de mandatos y de estructuras sociales que sostienen la violencia, ¿no? Entonces tú no tienes derecho al gozo y al placer. El derecho del gozo y el placer sexual es de él. Tu cuerpo no es tuyo. Tu cuerpo es solo para satisfacer los deseos de alguien más, en este caso de tu pareja. Y eso es una creencia, es un mandato social. Además, estaba legalizado en un código, creo que era código civil, que dice, existe el débito conyugal, que es este deber de las mujeres de acceder al apetito sexual de su marido. Bueno, eso te deja en un lugar de indefensión brutal, ¿no? A sentir que tienes la obligación de cumplir todo aquello que el otro desea y renunciar a tu propio gozo y apetito y deseo, es decir, que tu cuerpo está al servicio de otro, que tú no eres dueña ni de tu cuerpo. Sí, no, imagínate Sí, el no, nivel en imagínate el que el está en la nivel en el que cultura está en que la hasta cultura era que hasta legal. era legal. Era legal, ¿no? Y un hombre podía decir, me divorcio de ella porque no cumple con sus deberes conyugales. Y no se estaban refiriendo a la parte doméstica, sino a los deberes de tener relaciones sexuales en la forma en la que el otro lo consideraba, en la frecuencia, en fin. Y yo creo que ahí, por fortuna, todo el avance en materia de derechos humanos, y por supuesto lo que las feministas han puesto a la mesa, de decir, de visibilizar todo esto, y de decir, vivimos en una sociedad que a los hombres le da toda clase de prerrogativas, es decir, que lo masculino tiene más valor y por lo tanto tiene más poder, incluyendo la prerrogativa de ejercer violencia cada vez que alguien no acceda a cumplir aquello que ellos desean, ¿no? Y esa prerrogativa puede ir desde el insulto hasta el ejercicio de la violencia para conseguir lo que quieren. Entonces, y eso, como tú dices, no sucede solo en las calles, sucede al interior de las relaciones familiares. Entonces, el que una mujer pueda descubrir que está accediendo en aras del amor
¿no? En aras de yo te amo, tú me amas, por lo tanto accede. En aras del amor, acceder a tener prácticas sexuales que a ella no le agradan, que ella no disfruta, pues es una forma de violencia, pero es muy importante vincular cómo estas cosas que suceden al interior de las familias, al interior de las relaciones de pareja, tienen un que suceden, voy a decirlo, a nivel micro, a nivel de la vida cotidiana, tienen un correlato a nivel macro, a nivel estructural. No se lo inventó nadie, ¿no? Había una legislación que legitimaba esas prácticas. Entonces, la oposición de una mujer no solamente es una oposición a su pareja, sino a todo un sistema que valora lo masculino y lo hace como el parámetro de lo humano, ¿no? Lo equipara a lo humano. Entonces, sí es un nivel de desventaja y de subordinación muy fuerte que uno tiene vía muchos mecanismos, pero creo que la terapia, a lo que nos dedicamos tú y yo, es un lugar privilegiado para deconstruir todas estas creencias, para deconstruir todos estos miedos, para deconstruir toda esta duda que uno siente de lo que uno percibe, de lo que uno intuye, y acompañar y decir esto que te decía, ves y ves bien. Eso que percibiste efectivamente es violencia. Por eso te sentiste triste. Por eso después estuviste en silencio tantas horas. Por eso te dolió la cabeza. Por eso te enfermaste. Por eso te dio gastritis. Por eso entraste en depresión. Claro, y qué Claro, soledad, qué estoy pensando soledad, ahorita estoy que estás pensando ahorita que hablando, estás hablando, qué soledad qué soledad no poderlo no comunicar poderlo con nadie, comunicar porque no con es tan nadie, fácil porque no es decir, tan fácil oye, decir, mi oye, marido me mi pide marido hacer me pide hacer cosas, o mi cosas, pareja, o o mi mi pareja, o novio, mi me novio, pide hacer me pide hacer cosas en cosas la cama que yo no en la estoy a cama que yo no gusto, estoy a o me gusto, o pide me una pide una frecuencia mayor a la que frecuencia yo mayor a quiero, la que yo quiero, o es rudo, o o sea, es rudo, o sea, es un espacio es muy un espacio privado. muy privado. Entonces, Entonces, cómo puedes cómo puedes apoyarte de alguien apoyarte de si es alguien algo si tan es privado, algo ¿no? tan Me parece privado, que ¿no? Me parece nos que deja en un nos lugar deja en de un lugar mucha de soledad. mucha soledad. Yo creo que hay esto que decíamos del cerco de silencio, hay que empezar a romperlo. Y quizá por eso el que las mujeres sean invitadas a acudir a grupos de más mujeres que han vivido situaciones similares y que escuchen. Una, que no son las únicas que han vivido esto. Otra, que no es su responsabilidad, ¿no? Que la responsabilidad de la violencia es únicamente de aquella persona que la ejerce. Porque ese es otro de los mecanismos que atrapan, el que te hacen creer que tú eres la responsable del mal humor de la otra persona, que tú eres la responsable de la ira de la otra persona, que tú eres la responsable de que la otra persona esté irritada. Inclusive ellos dicen, no, bueno, es que ella me provoca, ¿no? Me dijo no a tal cosa y bueno, me provocó y solamente la tuve que obligar, ¿no? Yo me acuerdo de un señor que me decía, yo no ejerzo violencia, yo solo la someto. ¿Cómo la somete? Ah, la tiro al piso y le pongo el pie encima del cuello. Dice, para mí, yo no la estoy golpeando, solo la estoy sometiendo. Entonces también visibilizar con los compañeros como estas prácticas que por supuesto son violentas, ¿no? Y en el caso de ellas, que lo puedan hablar con personas que no las van a juzgar, porque lo que las estadísticas te dicen es que muchas mujeres que viven violencia en algún momento de su vida han acudido con gente de su confianza a hablar de esto y les han dicho, tú tienes la culpa, algo hiciste tú, regrésese a su casa y deje de discutir con su marido, que si usted se separa de él, ¿quién la va a mantener? Y tiene 3 hijos, ¿no? Entonces, el acudir a grupos que puedan tener una escucha sensible, donde ella no sea juzgada, donde le creamos lo que está viviendo, donde existe un espacio de validación a eso que ella está sintiendo y que está percibiendo, o sea, no dudar de su percepción. Y eso hace un cambio radical. Claro. Oye, Claro. y estoy Oye, pensando, y hay estoy pensando, muchas hay muchas jóvenes que siguen la jóvenes que cuenta, siguen la jóvenes cuenta, jóvenes universitarias, que a lo mejor universitarias, que a escuchan lo hablar de mejor escuchan hablar matrimonio de y les parece que matrimonio y eso les está parece que eso lejísimos de está su lejísimos de realidad. su realidad.
¿qué señales ¿Qué o qué señales o qué mensajes le dirías a mensajes le las dirías a jóvenes? las jóvenes? Cosas que tendrían Cosas que que estar tendrían que estar alerta en sus alerta relaciones en de sus pareja, relaciones que de sean pareja, como, que sean como, esto es un foco, esto es un foco, cuidado que esto es un foco, que aquí está que aquí está empezando una empezando relación una violenta. relación violenta. Esto que tú dices, el que no importa la edad, no importa la clase social, no importa tu nivel académico, todas estamos expuestas a vivir violencia. Es un problema macroestructural. Es decir, no depende de la buena hondez, hablando de esto de qué onda, de la buena hondez de él, ni de mi buena hondez. Es decir, vivimos en una sociedad donde las mujeres estamos en riesgo de vivir violencia y los hombres de ejercerla. Entonces, saber que yo no tengo, por ser joven y por ser moderna, no tengo un pase de inmunidad, no soy inmune a la violencia. Entonces, no creerme inmune, porque eso de creerse inmunes hace que cuando esto sucede, dicen, no lo puedo creer, esto no me puede estar sucediendo a mí. Le puede suceder a mi amiga perenganita porque, claro, su papá es su papá, pero yo que vengo de una familia donde no ha habido antecedentes de violencia, o por lo menos no visiblemente, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? Y eso hace que yo me silencie. Entonces, uno es saber que esto nos puede suceder a todas, independientemente de la edad, del rango académico, de la clase social, de la nacionalidad. O sea, nos puede suceder por el solo hecho de ser mujeres. Entonces yo digo, eso, primer cosa. Y después, creo que otra cosa es estar como muy atentas. Por eso las feministas decían, tenemos que estar atentas al malestar de las mujeres, a esto que a veces aún no tiene nombre. Porque antes de ponerle nombre, tú sí lo sientes en el cuerpo. Sí sientes que hubo una incomodidad. Sí sientes que algo te hizo sentir mal, que algo te avergonzó en público o en privado. Entonces, estar muy atentas y no dejar pasar esos malestares. Y yo diría que un acto de resistencia es tener una amiga aliada, ¿no? Una amiga a quien esto se lo puedas contar, aún con toda la vergüenza, es decir, transitar la vergüenza. Sí te va a dar vergüenza, pero que eso no te silencie, ¿no? Por eso digo, transitar la vergüenza. Sí me va a dar vergüenza, sí me va a dar pena, pero esa vergüenza no debería ser mía. Esa vergüenza es de quien ejerce la violencia, pero como ellos no la sienten, uno la carga, uno la porta, ¿no? Entonces, por digo transitarla es que eso no te paralice y contarlo a alguien de tu confianza que te pueda creer. Y si en algún momento se lo cuentas a alguien y esa persona no te cree, busca a otra. Siempre va a haber alguien que sí te va a creer y no te va a juzgar. Qué importante Qué que importante que se haga se conciencia, que haga como tú conciencia, dices, que como tú dices, hay hay, a lo hay mejor a lo mejor una faceta de una las jóvenes faceta de donde las dicen, no, a jóvenes mí no donde me va a dicen, no, a pasar, mí no yo me va a ya he pasar, yo leído de ya he leído de feminismo, yo estoy en feminismo, yo estoy grupos en y a grupos mí no me va a y a mí pasar. no me va a pasar. Y el problema Y es el que problema es se que sienten se como sienten como ajenas a esa ajenas realidad, a ¿no? esa realidad, ¿no? Y es un tabú, Y yo es un considero que tabú, es un yo gran considero que es un tabú, gran tabú, sobre todo en las y sobre todo en las universitarias. universitarias. Quizá por eso esto del Me Too es tan importante. Porque nada más una se atrevió a decirlo, vamos, y aparecieron 50 más. Entonces, esto permanece silenciado porque generalmente se piensa que somos las mujeres las culpables de esto, ¿no? Entonces, rompamos el silencio social frente a esto. El Me Too es un movimiento que surgió con mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, ahí las mujeres jóvenes se están posicionando. Y digamos, no seamos neutrales frente a la violencia, porque a veces se dice, no, bueno, ese es un asunto de ella, no nos metamos, es su vida. No,
la violencia es un problema social. Hoy día es un delito. Entonces no permanezcamos neutrales a la violencia. Es decir, la violencia es algo que nos compete a todas y a todos. Entonces no permanezcamos neutrales. Y cuando digo no permanecer neutrales es ¿cómo hago para acercarme a alguien que sé que está viviendo esto? ¿Cómo hago para acercarle información? ¿Cómo hago para recomendarle un canal como este? ¿De qué onda? Para que de manera quizá indirecta se entere de que esto no es normal, de que tiene derecho a vivir una vida donde nadie ejerza violencia contra ella, es decir, ni su padre, ni sus parejas, independientemente de que estés unida o no, ni tus parejas, ni tus hermanos, ni tus tíos, ni el abuelo, ni tus profesores, ni tus compañeros de escuela, porque si algo reveló el Me Too es que no eran desconocidos. Bueno, uno decía cuando lo ejerce la pareja, por supuesto que no es un desconocido, pero después cuando uno pensaba en la violencia en la calle o en los ámbitos públicos, pensaba uno que podían ser desconocidos. Y cuando descubres que no, que era tu compañero de banca, el compañero con el que te vas de fiesta, no con el que te vas, el grupo con el que te vas de fiesta, y ahí hay gente que agrede, ahí hay gente que ejerce violencia, ahí hay gente que te hostiga. Y que a lo mejor ese personaje hostiga a tu amiga, a ti no, y es tu amigo. Contigo no lo ejerce, pero sí lo hace con otras compañeras. Entonces el problema se vuelve muy complejo porque pareciera que es o le creo a mi amigo o le creo a la chica que lo está denunciando. Digo, en principio, creámosle a las chicas que denuncian esto. Así es. Así es. Y hay una cultura que se ha hecho, gracias a Dios, afortunadamente más amplia, que es el de la denuncia, ¿no? El tendedero, el famoso tendedero, las denuncias abiertas, porque solo si lo visibilizamos se va a poder hacer algo, ¿no? Hay gente que dice, no, pero esas son denuncias anónimas, es que eso debería de ser frente a la autoridad. Claro que las mujeres recurrimos a la autoridad y no nos creyeron. ¿Sí? No en balde uno tiene que hacer denuncias públicas a través de los tendederos, porque fui a la autoridad y no me creyó, y no solamente no me creyó, ese ministerio público me revictimizó diciéndome, oiga, ¿y usted ya ha reflexionado sobre lo que quizá usted hizo de manera inadecuada y por eso el marido o la pareja o el compañero hizo tal cosa? Tú dices, no, a ver, ¿cómo es esto? Pues claro que lo ideal sería recurrir a una denuncia dentro del sistema de impartición de justicia, pero si hay alguien que ha fallado a las mujeres en este tema, son los sistemas de impartición de justicia. Y te platico una anécdota. Yo estoy hoy día en Valle de Bravo y aquí he hecho trabajo y había una comunidad donde hubo un feminicidio. Y nos pidieron que interviniéramos en esa comunidad. Entonces fuimos. Y una de ellas era un grupo mixto, por supuesto, de hombres y mujeres, y en una de las primeras conversaciones que tuvimos, una de ellas dice, es que para mí lo más terrible de esto, sí, por supuesto, fue el asesinato de mi compañera de trabajo, en fin, pero lo más fuerte para mí fue cuando llegué a mi casa y le platiqué a mi marido. Y le platiqué que a la compañera la había matado el marido y que después la subió al carro, llevó el carro a un paraje y le prendió fuego al carro para aparentar un accidente. Y ella decía, cuando le platiqué a mi marido simplemente volteó, me dijo, algo habrá hecho, y siguió comiendo. Entonces ella dice, esto para mí fue lo más terrible, lo más espeluznante, que mi propio marido me dijera que a una mujer le pasaba eso, porque ella algo tendría que haber hecho. Entonces, eso a mí me hizo pensar, decía esta mujer, que si a mí me pasa algo, mi familia va a pensar eso. Entonces, ¿cómo desmontar, que creo que es a lo que te estás refiriendo, cómo desmontar todos estos mandatos que obedecemos sin cuestionamiento, ¿no? Y de decir, no, ella no hizo nada, nadie se merece ser violentada por nadie, por principio de cuentas. Puede que tú hayas cometido una conducta reprobable, por así. No es el caso de las mujeres que viven violencia, pero vamos a ponerlo así. Ni aún así mereces
que alguien ejerza violencia. Entonces, digamos, en 360 grados, nadie merece vivir con violencia, bajo ninguna circunstancia y bajo ningún contexto. Así es, ni bajo el nombre del amor. nombre del amor. No, mucho menos bajo el nombre del amor. Pero quizá tú tocas un tema interesante, desde el amor romántico, el que un hombre nos controle, nos parece, o sea, hemos romantizado la violencia. Así es. ¿No? A ver, cuéntanos un poquito de esto, porque me parece muy interesante. Yo creo que ahí podemos apelar a ciertos dichos. Quien bien te quiere, te hará sufrir. Entonces, de entrada a mí me enseñan que si él me quiere, de repente me va a decir cosas desagradables, pero que los hombres así demuestran su amor. No, tenemos que socializar a nuestros hijos, la sociedad tendría que socializar a los hombres para que no crean que el ejercicio de violencia es una forma de amor. Eso no es amor, eso es violencia. Entonces pongámosle a las cosas el nombre. O una chica que te dice, es que mi novio me quiere mucho porque en realidad me manda como 25 mensajes al día y si no los respondo se molesta, pero es porque me quiere. No, si tú estás, alguien que te manda 25 mensajes, tendríamos que preguntarnos si realmente está interesado por ti o quiere controlarte y saber qué estás haciendo. Ahí la distinción tiene que ver con analizar cada caso, cada situación, en fin, no es tan fácil decirlo per se, ¿no? Pero tenemos que ir aprendiendo a distinguir cuándo es un acto de control, ¿no? Y cuándo realmente es una atención de alguien, ¿no? Claro, como los celos, Claro, como ¿no? los celos, ¿no? Que, Estoy pensando que y le dan celos le dan porque me celos quiere porque mucho. me quiere mucho. No, le dan No, celos porque le hay dan celos control. porque hay control. Claro. Y porque piensa que tú eres su propiedad. O vas a una fiesta, vas con una ropa corta y un cierto escote y te dice, ¿por qué te vistes así? Y tú, pues porque vamos a una fiesta. No, seguro quieres gustarle a alguien más. No, me visto así porque me gustó esta prenda de vestir. Entonces, es ahí donde él cree que ella es de su propiedad. Es decir, esta idea de que las mujeres no somos dueñas de nosotras mismas, sino que tenemos un otro dueño, que a veces, insisto, puede ser nuestro padre, nuestra pareja, nuestro hermano varón, nuestro jefe, nuestros compañeros de escuela, y decir, no. Y bueno, yo diría, ahí hay otro término que es muy cuestionable, pero que a mí me gusta incorporarlo. Es de una mujer que se llama María de Jesús Izquierdo, y ella dice, las mujeres tenemos que ser cuidadosas para no tener ceguera de género. Y uno le pregunta, María de Jesús Izquierdo, ¿a qué le llama ceguera de género? Si hay veces que las mujeres, creyendo que hemos conquistado los derechos por la no violencia, nos exponemos innecesariamente. Entonces, es evidente que si te vas a subir o vas a ir a ciertos lugares, la cultura, no la cultura, el orden social de género va a hacer que tú seas cuestionada y seas violentada. Entonces tienes que cuidarte, tienes que saber cómo conducirte en ciertos lugares, pero no como una forma de autocensura, sino como una forma de autocuidado. Que en última instancia no debería pasar. Al hombre no se le cuestiona cómo está vestido. No debería pasar, pero de lo que sí soy responsable como mujer es de velar por mi integridad física y emocional, ¿no? Entonces, y eso lo vemos, voy a regresar a las parejas. Ella te dice, es que él se pone más violento cuando se alcoholiza. El alcohol no es el responsable de la violencia, pero voy a poner este ejemplo. Es que él se pone mucho más violento cuando se alcoholiza. Entonces, él ese día llega alcoholizado. Entonces, la pregunta hacia ella es, frente a eso, ¿qué acciones tienes que tomar que te pongan a buen resguardo frente a la violencia? Bueno, te pueden decir, en ese momento quizá es no discutir con él. Cualquiera podría decir, es que eso es un acto de sometimiento. No, en ese contexto no es un acto de sometimiento.
en ese contexto es un acto de autocuidado porque estoy salvando mi vida. Quizá en otro momento, cuando él esté sobrio y tengamos un buen momento de conversación, le puedo decir, oye, pasó esto. Y es probable que ahí, no es seguro, pero es probable que frente a eso él no reaccione con violencia. Entonces, puede haber un silencio protector y puede haber un silencio de sometimiento. Por eso es tan difícil esto. Porque el mismo hecho que es un silencio, a veces te protege y a veces te desprotege. Entonces, con cada mujer hay que ir trabajando en qué momento es algo que te protege y en qué momento no, en qué momento ese silencio te desprotege. Entonces, el tema es complejo y por eso no hay recetas. Todo depende de las circunstancias en las que te encuentres. Y por eso el Me Too es un movimiento protector, porque te permite denunciar de manera protegida. Claro, y escuchar a otras mujeres, creo que es lo que más impacta para poder identificar y decir, ok, esta mujer está denunciando eso que es violencia, a ver, espérame, esto me está pasando a mí también. Y en un sentido rompes también esta soledad de la que tú hablabas, es decir, esta profunda soledad en la que se vive esto, aun cuando quizá tu compañera de clase, tu vecina está viviendo lo mismo, tu hermana puede estar viviendo lo mismo, ¿no? Pero nadie habla de esto, entonces en ese sentido creo que todos estos movimientos nos permiten hablar en contextos más o menos seguros de esto que nos está pasando y romper el cerco de silencio y de soledad. Claro. A ver, quisiera preguntar si alguien tiene algo que preguntarle a Guadalupe. Y aprovechar que está aquí con nosotros. A ver, vamos a ver. ¿Alguien quisiera preguntarle algo de los que nos están escuchando? Y mientras se animan a escribir alguna pregunta, podemos ya ir cerrando. Mi pregunta es, ¿cómo podemos ayudar, Guadalupe, a las jóvenes universitarias a ir haciendo esta liga entre los micromachismos? Estas pequeñas cositas en realidad sí tienen un impacto en la cultura de violencia en general, porque pareciera que los feminicidios están un poco lejos de esta realidad, afortunadamente, o a lo mejor no, porque sí ha habido chicas, recientemente hubo una chica de la Ibero. Pero ¿qué podemos hacer? Porque pareciera como que yo, joven o yo, mujer de cualquier edad, no puedo hacer mucho para frenar la violencia. ¿Qué sí puedo hacer? Yo creo que algo que es muy importante es, saberme con el derecho a vivir sin violencia. Yo sé que esto puede parecer algo menor, pero es que eso yo ya lo sé. Es saberlo no solo intelectualmente, sino vivirlo en mis relaciones, ¿no? Entonces, una es saber que yo tengo el derecho a vivir libre de violencia, no solo como un conocimiento intelectual, sino encarnarlo en mis vínculos con mis amigas mujeres, con mis amigos varones, con mis familiares, con mis profesores. Irme rodeando de vínculos no violentos, ¿no? Esa es una. La otra, yo creo que sí es importante identificar grupos como ¿Qué onda con? Que en un momento dado, frente a mis dudas, yo pueda recurrir a ellos. Entonces, espacios de confianza donde yo pueda acudir en caso de tener una duda o una inquietud o no saber si esto es violencia o no. O sea, tener a alguien no solo de confianza, sino debidamente documentado, o sea, un espacio que trabaje con conocimiento, voy a decirlo así, científico, no solo con buena fe,
sino con conocimiento científico que me pueda orientar y decir, sí, efectivamente esto que estás viviendo tiene que ver con hechos de violencia, ¿no? Esto me parece Esto me muy parece útil, muy que útil podamos que hacer podamos como hacer como diferentes posts. diferentes Estoy posts. pensando Estoy en pensando en cómo saber si cómo esto es saber si violencia o esto es no, violencia o no, porque a porque veces la a línea es veces la muy línea es fina. muy fina. Es muy fina, pero ahí yo insisto, cuando la mujer, por eso esta idea que a mí me parece muy poderosa del malestar de las mujeres, no todo es violencia, eso también es cierto, si todo es violencia, nada es violencia, tenemos que poder hacer esa distinción, como tú bien dices. Entonces yo creo que estas cosas que aparecen de, a ver, responde estas 10 preguntas, si a 4 dijiste que sí, estás viviendo violencia, ¿no? Y busca ayuda, y aquí hay estos teléfonos de apoyo, teléfonos donde puedes hablar y donde alguien te va a responder y donde, digo, puede ser un espacio físico o un espacio virtual, donde alguien te puede acompañar, donde con alguien puedes hablar, ¿no? Entonces me parece en principio eso, y te decía esto otro de no sentir que porque uno es joven universitaria, uno está... uno está vacunado contra ese mal, que eso eso le pasa a las otras, a mí no. O eso pasa en sectores empobrecidos, a mí no. O eso pasa con personas que no saben leer y escribir y a mí no es saberme, que también estoy en riesgo. Algo que hay una mujer que se llama Naila Kadir, es una mujer de origen hindú, que dijo, bueno, ¿cómo es que las mujeres nos apropiamos de nuestros derechos? Porque hoy día las estadísticas siguen siendo brutales en términos de la proporción de mujeres que viven violencia y que viven en el aislamiento absoluto, como tú lo mencionas, ¿no? Y ella decía, por supuesto, tenemos que crear condiciones de posibilidad para que las mujeres se sepan con el derecho a tener derechos. Dice, y una es tener condiciones materiales, ¿no? Que existan los centros, que existan líneas telefónicas, que existan sistemas de apoyo. Dice, pero hemos visto que eso no es suficiente. La otra es que personas significativas miren a las mujeres con aprobación cuando van a dar ese paso. Cuando van a dar el paso de denunciar a alguien. Cuando digo denunciar no me refiero a ir a una comisaría y denunciar, tan solo de hablarlo, de decir me está pasando esto. Entonces, si nosotros somos capaces de mirar a otras mujeres diciéndoles te creo, quizá después vamos a profundizar y a decir esto sí, esto no, qué sé yo, lo vamos a desmenuzar, lo vamos a deconstruir, pero en principio decir, cuando tu hija, cuando mi hija, mi sobrina, mi compañera de trabajo, mi madre, mis hermanas, mis colegas están haciendo un ejercicio de derechos, el mirarlas de manera probatoria, el decir, sí, sí te creo, qué bueno que lo estás haciendo. Eso no te resta feminidad, eso no te va a dejar sola toda la vida, no va a hacer que ningún hombre se acerque a ti porque nadie te va a querer, sino al revés. Mirarlas de manera confirmatoria, decir, qué bueno que tú vas a hacer esto, de qué manera puedo acompañar. Habrá veces que el acompañamiento sea solo desde la distancia, habrá veces que sí te acompaño a ir a poner la denuncia, o mi apoyo va a ser darte el dato de alguien con quien lo puedas hacer. Pero decir es eso, de romper el cerco de silencio, de decir me está pasando eso está bien hecho. Pues esa mirada confirmatoria hacia otras mujeres, creo que todas lo podemos hacer y no decir, ah, ya te enteraste, Perenganita ya va a empezar con sus cosas. Otra vez está insistiendo, ay, yo creo que para mañana mejor no la invitamos. O, ¿sabes? Dice que en la fiesta de anoche, como se emborracharon, alguien abusó de ella. Ay, pero ¿quién le manda? Estaba borracha. No, una cosa es emborracharse y otra cosa es recibir violencia. Nadie tiene derecho a recibir violencia, estés como estés, así te encueres en la fiesta, ¿no? Entonces, el mirarla con credibilidad, decirle, sí, lo que tú viviste no lo tenías que haber vivido. Me sumo a ti. Ah, pero es que estás denunciando a mi mejor amigo.
es mi mejor amigo. Bueno, podríamos hablar con ese mejor amigo y decirle, ¿por qué estás haciendo eso? Es que es mi hermano. Podríamos hablar también con nuestros hermanos y decir, esto no, basta, paremos esto. Entonces, bueno, no Así sé si te es. respondo, Tessy, pero es lo que se me No, ocurre. buenísimo. No, Me buenísimo. parece Me genial parece genial que nos quedemos con esta con conclusión esta de romper el conclusión de silencio. romper el silencio. Romper el silencio Romper el silencio de muchas de formas, muchas ¿no? formas, En ¿no? el En el tendedero, con con una una amiga, amiga, acercándote a acercándote a asociaciones, asociaciones, acercándote a otras acercándote a mujeres, otras pero se mujeres, tiene que pero se romper tiene este que romper silencio, este se tiene que silencio, romper se este tiene que romper tabú este y se tabú tiene que y se levantar la tiene que mano y levantar la decir, mano y decir, esto está pasando, esto está ¿no? pasando, ¿no? Y me parece Y me súper parece útil lo súper que nos útil lo dijiste, que nos Guadalupe, dijiste, Guadalupe, del apoyo entre del apoyo mujeres, entre ¿no? Que no mujeres, sean ¿no? las Que no mujeres sean las las que mujeres las que dudan de la otra dudan mujer. de la Ay, otra pero mujer. Ay, estaba pero borracha, estaba pero está borracha, pero está ardida, ardida, pero es que pero es que está, qué sé yo, está, qué sé yo, presionada por quién sabe presionada qué por quién cosa. sabe No, qué o cosa. sea, No, hay o que sea, hay que hacer hacer como como fila, hay que fila, hay unirse, que unirse, hay que unirnos hay y que decir, si unirnos lo y decir, si dices, lo te dices, creo. te creo. ¿No? Porque ¿No? Porque cuando me dicen, ay, cuando es me que dicen, ay, es está que ardida está o se enojó con ardida él, yo o se digo, de enojó con él, verdad, yo digo, de verdad, ¿quién se va a lanzar a ¿quién se va a hacer ese lanzar a tipo hacer de ese tipo de denuncia denuncia porque está ardida? porque está ardida? Creo que Está muy difícil que está lo muy hagan, ¿no? O difícil sea, que lo si te hagan. O sea, atreves a si te decir eso es atreves a porque decir eso es realmente porque realmente hay mucho dolor, hay mucho porque lo dolor porque sufriste. lo sufriste. Y quizá, Tessy, otra idea es que también a nuestros compañeros varones, digámosles que busquen ayuda. Uh-huh. ¿No? Que ellos también necesitan apoyo. A ese amigo que le hizo eso, no a mí, pero sí a otra amiga, decirle, necesitas apoyo, necesitas ayuda, necesitas que alguien te acompañe a procesar esto para que dejes de tener estas prácticas, ¿no? Siempre estamos como centrados en las mujeres y eso hace que las sobreresponsabilicemos. Empecemos a responsabilizar también a los que ejercen la violencia, diciendo, busca ayuda. Es que ¿por qué no se va ella? Bueno, ¿y por qué no te vas tú? ¿Por qué no te alejas tú de eso? ¿Por qué no eres tú el que busca también ayuda? ¿Por qué no eres tú el que va y denuncia lo que estás haciendo? Entonces, por supuesto, también hagamos espacios para que los varones vayan haciéndose responsables de esto que ejercen también. Así es, y a lo mejor Así esto es, y da a lo para mejor otra esto da para conversación, otra conversación, Guadalupe, que te podamos Guadalupe, que invitar te a hablar podamos de invitar a hablar de masculinidades, de cómo estamos masculinidades, de educando, cómo está está educando esta a los cultura hombres a que los son hombres que son generadores generadores de violencia, de ¿no? violencia, ¿no? Sí. Pues con mucho gusto, Tessy. Muchas gracias. Muchas gracias por Muchas estar aquí, gracias por gracias estar a todos aquí, los que nos gracias a todos están los que nos están escuchando y que van a escuchando escuchar y que van a después. escuchar después. Muy bien. Bueno, muchísimas Bueno, gracias, muchísimas Guadalupe. gracias, Guadalupe. Hasta luego. A ustedes. Hasta luego. Gracias, Bye a Tessy. todos. Bye a todos, Todas. Bye. todas. Bye.